Esa noche de marzo del 2019, cuando encontré aquella puerta detrás del panel de madera del sótano de nuestra iglesia, algo se rompió dentro de mí para siempre. Llevaba 20 años sirviendo como pastor, celebrando bautizos, predicando ante cientos de hermanos cada domingo, consolando viudas, visitando enfermos. Nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado lo que yo estaba por descubrir en ese cuarto oculto, un espacio que ni siquiera aparecía en los planos originales del edificio. Lo que vi allí dentro cambió no solo mi fe, sino toda mi percepción de la institución a la que había entregado mi vida entera. Me llamo Gastón Villareal, tengo 53 años, y durante 2 décadas fui pastor titular de la Iglesia Nuevo Amanecer en las afueras de Monterrey, México. Crecí en una familia humilde, en el barrio de San Nicolás de los Garza, donde mi madre, doña Estela, limpiaba casas para criarnos a mí y a mis 3 hermanos. Desde niño, la iglesia fue mi refugio, el único lugar donde sentía que tenía un propósito real. A los 22 años recibí el llamado. Estudié 5 años en el seminario y me ordené con honores. Pensé que Dios me había elegido para algo especial. Durante mis primeros años como asistente pastoral, trabajé en 3 congregaciones pequeñas, aprendiendo de pastores veteranos, hombres que parecían tenerlo todo resuelto. En 1999, cuando me ofrecieron la titularidad de Nuevo Amanecer, una iglesia modesta pero en crecimiento, sentí que finalmente había llegado mi momento. Mi esposa Lorena y yo nos mudamos con nuestros 2 hijos pequeños a la casa pastoral, justo al lado del templo. Éramos felices, o al menos eso creía yo. La congregación creció rápido. En 5 años pasamos de 80 fieles a casi 400. Ampliamos el salón principal, construimos aulas para los niños, instalamos un sistema de sonido profesional. Los domingos, el estacionamiento se llenaba de camionetas y autos. Los hermanos me respetaban, me admiraban incluso. Pero detrás de esa imagen de pastor exitoso, yo cargaba un peso que nadie veía. Las presiones financieras eran constantes, diezmos que no alcanzaban, donaciones que llegaban con condiciones, reuniones interminables con la junta directiva donde cada peso se discutía hasta el cansancio. Había noches en que no podía dormir, pensando en cómo pagar la hipoteca del edificio, en cómo mantener los programas sociales, en cómo cumplir las expectativas de una congregación que crecía sin parar. Lorena me veía agotado, me pedía que delegara responsabilidades, pero yo sentía que todo dependía de mí. En el púlpito era el pastor Gastón, el hombre de Dios, el líder espiritual. En casa, era apenas un hombre cansado, atrapado entre la vocación y la desesperación. Y entonces llegó esa noche de marzo, cuando todo cambió. Había ido al sótano a buscar unas cajas con himnarios viejos que necesitábamos para un evento especial. El sótano siempre había sido un espacio polvoriento, lleno de muebles desechados y archivos antiguos. Mientras movía un estante pesado, escuché un crujido extraño en la pared de madera. Al acercarme, noté que uno de los paneles estaba suelto. Lo empujé con fuerza y, para mi sorpresa, se abrió revelando una puerta metálica sin manija, solo con un cerrojo oxidado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué hacía una puerta oculta en el sótano de mi propia iglesia? Busqué una herramienta. Encontré un martillo viejo y forcé el cerrojo hasta que se dio con un sonido metálico. La puerta se abrió lentamente, liberando un olor a humedad y papel viejo. Encendí la linterna de mi celular y lo que vi me dejó helado. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país me estás viendo? Me encanta saber quiénes son ustedes, los que deciden quedarse y escuchar hasta el final. Dentro de ese cuarto secreto, había 3 archivadores metálicos grises, del tipo que se usa en oficinas antiguas, con cajones profundos y cerraduras viejas. La habitación no tenía más de 3 metros cuadrados, sin ventanas, con paredes de concreto desnudo y una sola bombilla colgando del techo que milagrosamente aún funcionaba. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera entrado ahí en años.
Me acerqué al primer archivador con las manos temblorosas y jalé el cajón superior. Estaba lleno de carpetas Manila, todas etiquetadas con nombres que reconocí de inmediato. Hermanos de la congregación, algunos ya fallecidos, otros aún activos. Abrí la primera carpeta y encontré documentos que me helaron la sangre. Eran recibos de donaciones, pero no los oficiales que se entregaban a los fieles. Estos eran copias internas con anotaciones escritas a mano en los márgenes, cifras que no coincidían con nuestros registros contables. Había donaciones de 50,000 pesos registradas oficialmente como 20,000. Había transferencias bancarias de empresarios locales por montos enormes que nunca aparecieron en las cuentas de la iglesia. Y lo peor de todo, había nombres de pastores, incluido el de mi antecesor, el pastor Evaristo Salcedo, junto a cantidades específicas y fechas. El pastor Evaristo había sido mi mentor, el hombre que me enseñó todo lo que sabía sobre liderazgo pastoral. Era un tipo carismático, de unos 65 años cuando se retiró en 1998, respetado en toda la comunidad evangélica de Monterrey. Cuando asumí la titularidad de Nuevo Amanecer, él me entregó las llaves, me bendijo frente a toda la congregación y me dijo: Gastón, esta iglesia es tu familia ahora, cuídala como si fuera tu propia sangre. Jamás imaginé que ese hombre, que parecía un santo, había estado desviando fondos durante más de una década. Seguí revisando las carpetas con una mezcla de horror y fascinación. Había registros de donaciones especiales que se hacían en efectivo, sin recibos oficiales, directamente a ciertos pastores para proyectos confidenciales. Había cartas escritas a máquina, sin firma, donde se detallaban acuerdos con empresarios que a cambio de bendiciones especiales y publicidad desde el púlpito, aportaban sumas millonarias que nunca entraban al presupuesto general. Había incluso fotografías viejas, en blanco y negro, de reuniones nocturnas en ese mismo sótano, con hombres trajeados que no reconocí, sentados alrededor de una mesa llena de sobres. El segundo archivador contenía algo aún más perturbador: expedientes personales de hermanos que habían tenido problemas en la iglesia, casos de disciplina, acusaciones de adulterio, de alcoholismo, de violencia doméstica. Pero lo que me impactó fue la manera en que estaban documentados. No eran simples reportes pastorales, eran investigaciones detalladas, con testimonios, fotografías tomadas sin consentimiento, incluso grabaciones de conversaciones privadas, transcritas palabra por palabra. Era como si alguien hubiera estado espiando sistemáticamente a los miembros de la congregación, recopilando información para tener control sobre ellos. Uno de los expedientes me llamó especialmente la atención. Era el de don Heriberto Montoya, un empresario textil que había sido uno de los pilares financieros de la iglesia durante los años 90. Don Heriberto había muerto en el 2005 de un infarto, pero yo lo recordaba como un hombre generoso, siempre dispuesto a ayudar. Su expediente revelaba algo completamente diferente. Según los documentos, don Heriberto había amenazado en 1997 con denunciar públicamente el desvío de fondos que había descubierto durante una auditoría interna que él mismo había pagado. Había una carta manuscrita, aparentemente del pastor Evaristo, donde le decía: «Hermano Heriberto, sería lamentable que su familia se enterara de ciertos asuntos de su vida privada que han llegado a mis oídos». La carta no decía explícitamente de qué se trataba, pero adjuntas había fotografías borrosas de don Heriberto en lo que parecía ser un motel con una mujer que no era su esposa. Era extorsión pura y simple. Y lo más escalofriante era que, según las notas finales del expediente, don Heriberto había retirado su amenaza de denuncia y había seguido donando a la iglesia hasta su muerte. ¿Cuántos otros hermanos habrían sido chantajeados de la misma manera? El tercer archivador contenía libros contables paralelos, los verdaderos registros financieros de la iglesia. Allí estaba todo: entradas reales, salidas reales, nombres de beneficiarios que nunca aparecían en los reportes oficiales. Había pagos mensuales a personas que supuestamente eran asesores espirituales,
pero que yo sabía que nunca habían existido. Había transferencias a cuentas en el extranjero, en Panamá y en las Islas Caimán, por montos que sumaban millones de pesos a lo largo de los años. Y había un nombre que aparecía una y otra vez como receptor de esas transferencias: Elías Montemor. Elías Montemor era el actual presidente de la junta directiva de nuestra iglesia, un hombre de unos 70 años, abogado jubilado, que había estado en la congregación desde antes de que yo llegara. Siempre me había parecido un hombre serio, correcto, un tanto autoritario quizás, pero dedicado a la obra de Dios. Ahora, viendo su nombre repetido en esos documentos como beneficiario de fondos desviados, entendí por qué siempre había tenido tanto poder en la iglesia. No era solo un líder espiritual, era el guardián de esos secretos. Me senté en el suelo de ese cuarto polvoriento, con las carpetas esparcidas a mi alrededor, y lloré. Lloré de rabia, de decepción, de miedo. 20 años de mi vida dedicados a una institución que había sido construida sobre mentiras y corrupción. 20 años predicando honestidad, transparencia, amor al prójimo, mientras los líderes que me precedieron robaban, extorsionaban y manipulaban. Me sentí sucio, cómplice, aunque yo no hubiera sabido nada. ¿Cómo iba a mirar a mi congregación a los ojos el próximo domingo? Cuando finalmente logré calmarme, tomé una decisión. No podía simplemente cerrar esa puerta y fingir que no había visto nada. Pero tampoco podía denunciarlo públicamente sin antes entender la magnitud completa de lo que había descubierto. Necesitaba tiempo, necesitaba investigar, necesitaba proteger a mi familia porque intuía que esto iba a explotar de una manera que yo no podía controlar. Tomé mi celular y empecé a fotografiar cada documento, cada página, cada recibo. Trabajé durante horas, hasta que mi batería estaba al 10% y mis ojos ardían de cansancio. Antes de salir de ese cuarto, encontré algo más en el fondo del último cajón. Un diario pequeño, encuadernado en cuero gastado, con las iniciales E.S. grabadas en la portada. Era el diario personal del pastor Evaristo. Lo abrí en una página al azar y leí: Hoy convencí a la hermana Ofelia de que donara su herencia completa a la iglesia. Le dije que Dios me había revelado que su difunto esposo estaba sufriendo en el purgatorio y que solo una ofrenda generosa podía salvarlo. Es mentira, por supuesto, pero funciona siempre. Con esos 200,000 pesos podré terminar de pagar mi casa en Cuernavaca y nadie sabrá nunca la diferencia. Cerré el diario con las manos temblorosas y lo guardé junto con las fotografías que había tomado. Salí del cuarto, cerré la puerta metálica, volví a colocar el panel de madera en su lugar y subí las escaleras sintiendo que cargaba el peso del mundo en mis hombros. Eran las 3 de la mañana. Lorena dormía profundamente cuando entré a casa. Me metí a la ducha y dejé que el agua caliente corriera por mi cuerpo mientras trataba de procesar todo lo que había visto. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Lorena notó que algo andaba mal. «Gastón, estás muy pálido, ¿te sientes bien?», me preguntó mientras servía café. Yo apenas pude responder con un «sí, solo dormí mal». No podía contarle todavía lo que había descubierto. Necesitaba procesar primero la información, entender qué hacer con ella. Mis hijos, Mateo y Sofía, ya adolescentes, se fueron a la escuela sin notar nada extraño. Yo me encerré en mi estudio con la excusa de preparar el sermón del domingo. Pero en lugar de abrir la Biblia, abrí mi laptop y empecé a revisar las fotografías que había tomado la noche anterior. A la luz del día, todo parecía aún más grave. Había patrones claros de desfalco sistemático. Cada año, entre el 30% y el 40% de las donaciones reales desaparecían de los registros oficiales. Eso significaba que, durante décadas, millones de pesos habían sido robados a la congregación. Y lo peor era que el sistema estaba diseñado para que fuera casi imposible de detectar. Solo alguien con acceso a ambos juegos de libros podría verlo. Decidí que necesitaba hablar con alguien de confianza. Pero, ¿con quién?
La junta directiva estaba claramente involucrada. Los pastores anteriores habían sido parte del esquema. ¿Y si algunos de los pastores asociados actuales también lo sabían? Pensé en el pastor Benjamín, mi asistente más cercano, un hombre de 45 años que llevaba 8 años trabajando conmigo. Siempre había sido leal, honesto, transparente. Decidí arriesgarme. Esa tarde, le pedí a Benjamín que viniera a mi oficina después del servicio vespertino. Cuando entraron solo él y yo, cerré la puerta con llave. Benjamín, necesito mostrarte algo, pero antes necesito que me prometas total discreción, le dije con voz seria. Él me miró preocupado y asintió. Le mostré algunas de las fotografías en mi laptop, las más evidentes, los libros contables paralelos, las transferencias a Elías Montemor. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto al horror absoluto. «Pastor Gastón, ¿de dónde sacó esto?», me preguntó con voz temblorosa. Le conté sobre el cuarto secreto, sobre todo lo que había encontrado. Benjamín se dejó caer en una silla, completamente pálido. Esto es peor de lo que imaginaba», dijo finalmente. «¿Qué quiere decir con peor de lo que imaginaba?», le pregunté. Él respiró hondo antes de responder. «Pastor, yo había notado cosas extrañas en los últimos meses. Donaciones que los hermanos me comentaban y que nunca aparecían en los reportes. Preguntas de algunos empresarios sobre proyectos que supuestamente la iglesia estaba financiando y de los que yo nunca había escuchado. Pero pensé que eran malentendidos, errores administrativos. Nunca imaginé que fuera algo tan organizado». Su confirmación me dio fuerzas para continuar. «Necesitamos hacer algo, Benjamín. No podemos quedarnos callados, pero tampoco podemos actuar precipitadamente. Esta gente tiene poder, conexiones, dinero. Si nos movemos mal, pueden destruirnos». Benjamín asintió. «¿Qué propone?», me preguntó. «Primero, necesitamos copias de seguridad de todo. Voy a guardar estos documentos en varios lugares seguros. Segundo, necesitamos entender quién más está involucrado. Y tercero, necesitamos buscar asesoría legal externa, alguien que no tenga conexiones con la iglesia». Durante las siguientes 2 semanas, Benjamín y yo trabajamos en secreto. Yo volví al cuarto secreto otras 3 veces, siempre de madrugada, siempre solo. Fotografié absolutamente todo, cada documento, cada página del diario de Evaristo, cada recibo. Descubrí cosas que me enfermaban el estómago. El pastor Evaristo no solo había desviado fondos, también había abusado de su autoridad espiritual para manipular a hermanas vulnerables. Había entradas en su diario donde describía con detalles grotescos cómo había convencido a viudas recientes de que él era un canal de comunicación con sus esposos muertos y que necesitaban sesiones privadas de oración que incluían contacto físico inapropiado. Una de esas entradas me destrozó particularmente. Hablaba de la hermana Guadalupe, una mujer que yo había conocido brevemente antes de que muriera en el 2002. Doña Guadalupe era una señora dulce, de unos 60 años, que había perdido a su esposo en un accidente laboral. Según el diario, el pastor Evaristo la había manipulado durante más de 1 año, haciéndole creer que su esposo estaba atrapado en un lugar intermedio y que solo las oraciones especiales del pastor podían liberarlo. Doña Guadalupe había gastado todos sus ahorros en ofrendas de liberación que iban directamente al bolsillo de Evaristo. Y cuando ella finalmente cuestionó por qué su esposo no era liberado después de tantos meses, Evaristo le dijo que era porque su fe era débil y que necesitaba purificarse mediante actos de obediencia total al pastor. No pude seguir leyendo. Cerré el diario y salí corriendo del cuarto a vomitar. Ese hombre, ese supuesto siervo de Dios que había sido mi mentor, era un monstruo, y lo peor de todo era que yo había estado continuando su legado sin saberlo. Cada domingo, cuando predicaba desde el mismo púlpito donde él había predicado, estaba legitimando de alguna manera todo lo que él había hecho. Me sentía contaminado, culpable, aunque racionalmente sabía que yo no había tenido nada que ver.
Benjamín y yo finalmente contactamos a una abogada de Guadalajara, la licenciada Patricia Durán, especialista en fraudes financieros y sin conexión alguna con nuestra comunidad religiosa. Le mostramos todo lo que habíamos recopilado. Ella revisó los documentos durante casi 3 horas en su oficina, sin decir una palabra. Finalmente nos miró y dijo: «Caballeros, lo que tienen aquí es evidencia de múltiples delitos: fraude, malversación de fondos, extorsión, posiblemente abuso sexual. Estamos hablando de décadas de actividad criminal. Si deciden proceder con esto, prepárense para una batalla legal que puede durar años y que va a cambiar completamente sus vidas. ¿Están seguros de querer seguir adelante?». Miré a Benjamín. Él me devolvió la mirada con determinación. «Sí, estamos seguros», respondí. La licenciada Durán asintió. «Muy bien, lo primero que haremos es asegurar estas pruebas legalmente. Voy a preparar una denuncia formal ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción. También voy a solicitar medidas cautelares para protegerlos a ustedes y a sus familias, porque cuando esto salga a la luz, va a haber represalias. Y finalmente, voy a contactar a algunos periodistas de investigación de confianza, porque esto no solo es un caso legal, es un caso de interés público. La gente tiene derecho a saber qué ha estado pasando en esa iglesia». Salimos de la oficina de la licenciada Durán con una mezcla de alivio y terror. Habíamos dado el primer paso oficial. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, antes de dormir, abracé a Lorena y finalmente le conté todo. Ella lloró, se enojó, tuvo miedo, pero al final me dijo: «Gastón, hiciste lo correcto. No importa lo que pase, yo estoy contigo. Vamos a salir de esto juntos». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? Déjame tu comentario. Me importa mucho saber qué piensas de esta historia. La denuncia formal se presentó un martes por la mañana en las oficinas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Monterrey. La licenciada Durán nos acompañó a Benjamín y a mí durante todo el proceso. Entregamos copias certificadas de todos los documentos que habíamos encontrado, junto con un informe detallado de 87 páginas que la abogada había preparado. El fiscal asignado, un hombre de unos 50 años llamado Mauricio Guzmán, revisó brevemente los documentos y nos dijo: «Esto es suficiente para abrir una investigación formal. Les voy a ser honesto. Casos como este son extremadamente complejos porque involucran instituciones religiosas y hay sensibilidades especiales. Pero si todo lo que me están mostrando es verificable, estamos hablando de delitos graves. Necesito que entiendan que esto va a tomar tiempo y que ustedes van a tener que testificar formalmente». Salimos de la fiscalía con una mezcla de esperanza y ansiedad. Ahora era oficial. El Estado estaba investigando a nuestra iglesia. Sabíamos que no podíamos mantenerlo en secreto por mucho tiempo más. La licenciada Durán nos recomendó que nos preparáramos para hacer una declaración pública antes de que la noticia se filtrara de manera distorsionada. «Ustedes deben controlar la narrativa», nos dijo. «Si esperan a que otros cuenten la historia, van a perder credibilidad. Necesitan hablar directamente con su congregación y con la prensa al mismo tiempo». Esa misma tarde, convoqué una reunión de emergencia con la junta directiva de la iglesia. Era el momento de la verdad. Elías Montemor estaba sentado en la cabecera de la mesa, como siempre, con su expresión seria y autoritaria. A su lado estaban los otros 5 miembros de la junta: don Pascual Herrera, doña Cecilia Ramos, el contador Aurelio Sandoval, el arquitecto Lorenzo Beltrán y la hermana Marisol Fuentes. Yo me senté al otro extremo de la mesa, con Benjamín a mi lado. «Hermanos, los he convocado porque he descubierto algo muy grave que afecta a nuestra iglesia», comencé con voz firme. Vi cómo Elías Montemor me miraba con una intensidad incómoda. «Hace 3 semanas encontré documentos ocultos en el sótano que revelan irregularidades financieras sistemáticas durante décadas, desvío de fondos, extorsión, abuso de autoridad. He presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Cecilia se llevó la mano a la boca, visiblemente conmocionada.
Don Pascual se quedó pálido, pero Elías Montemor no se inmutó. Me miró fijamente y con voz fría me dijo: «Pastor Gastón, ¿tiene idea de lo que acaba de hacer? ¿Entiende las consecuencias de sus acciones?» Yo sostuve su mirada. «Sí, don Elías, entiendo perfectamente. Y entiendo también que su nombre aparece en esos documentos como receptor de fondos desviados por más de 2 millones de pesos en los últimos 15 años». La explosión fue inmediata. Elías se levantó de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. «¿Cómo se atreve a acusarme? He servido a esta iglesia durante más de 30 años. Lo que usted está haciendo es una calumnia, una difamación», gritó con el rostro enrojecido. El contador Aurelio también se levantó. «Pastor, esto es muy serio. No puede andar acusando a los líderes de la iglesia sin pruebas sólidas. Esto puede destruir todo lo que hemos construido». «Tengo las pruebas», respondí tranquilamente. «Tengo fotografías de todos los documentos. Tengo registros contables paralelos. Tengo el diario personal del pastor Evaristo donde él mismo confiesa los delitos. Y tengo copias guardadas en lugares seguros. La fiscalía ya tiene todo. Esto ya no es algo que podamos ocultar». Doña Cecilia rompió en llanto. «No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿El pastor Evaristo? Era como un padre para todos nosotros. ¿Cómo es posible?». Don Pascual, con voz temblorosa, preguntó: «Pastor Gastón, ¿está completamente seguro de lo que está diciendo? Porque si esto es verdad, es terrible. Pero si se equivoca, va a destruir la reputación de gente inocente y de la iglesia entera». «Estoy completamente seguro, don Pascual», respondí, «y lamento profundamente tener que ser yo quien traiga esta verdad a la luz, pero no podía quedarme callado. Como pastor, como cristiano, como ser humano, no podía permitir que esto continuara oculto». Elías Montemor se sentó lentamente. Su rostro había pasado de la ira al cálculo frío. «Pastor Villarreal, usted acaba de firmar su renuncia», dijo con voz controlada. «Para mañana a primera hora, quiero que presente su dimisión voluntaria. Si no lo hace, la Junta procederá a destituirlo por conducta improcedente y por difamación contra los líderes de la Iglesia. Y le aseguro que nos encargaremos de que nunca más pueda ejercer como pastor en ninguna congregación evangélica de este país». «No voy a renunciar, don Elías», respondí con calma. «Y usted no tiene autoridad para destituirme sin el voto de la congregación completa según nuestros estatutos. Así que le propongo algo diferente. Este domingo voy a contar a toda la iglesia lo que he descubierto. Voy a mostrar las pruebas y voy a dejar que los hermanos decidan qué hacer». La reunión terminó en un caos. Elías y Aurelio salieron furiosos de la sala. Doña Cecilia seguía llorando. Don Pascual se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Solo la hermana Marisol, que había permanecido callada durante toda la reunión, se acercó a mí antes de irse. «Pastor Gastón, si lo que dice es verdad, usted está haciendo lo correcto. Dios lo bendiga por su valentía», me dijo en voz baja. Esa noche, recibí la primera amenaza, un mensaje de texto desde un número desconocido. «Deje de meter las narices donde no le corresponde, o su familia va a sufrir las consecuencias». Le mostré el mensaje a Lorena. Ella estaba aterrada. «Gastón, esto se está saliendo de control. ¿Y si realmente nos hacen algo? Piensa en los niños». Yo la abracé. «Ya llamé a la licenciada Durán. Ella va a solicitar protección policial para nosotros. Y también voy a hablar con el fiscal Guzmán. No vamos a estar solos en esto». Al día siguiente, un periodista de investigación del diario El Norte de Monterrey me contactó. Alguien le había filtrado información sobre mi denuncia. La licenciada Durán me recomendó que hablara con él. Es un periodista serio, con años de experiencia en casos de corrupción. Si va a salir en los medios de todos modos, mejor que sea con alguien que maneje la información responsablemente. Me reuní con el periodista, Ramiro Solís, en una cafetería discreta lejos de la iglesia. Le mostré algunos de los documentos más impactantes. Él tomó notas meticulosamente, hizo preguntas precisas, verificó fechas y nombres.
Pastor Villarreal, esta historia es explosiva. Si publicamos esto, va a tener repercusiones enormes, no solo para su iglesia, sino para toda la comunidad evangélica de la región. ¿Está preparado para eso?, me preguntó. No sé si estoy preparado, respondí honestamente, pero sé que es lo correcto. Durante 20 años, serví a una institución creyendo que estaba haciendo la obra de Dios. Ahora descubro que esa institución fue construida sobre mentiras, robos y abuso. Si no hago algo, si me quedo callado, me convierto en cómplice, y eso no lo puedo permitir. El artículo se publicó el viernes por la mañana en la portada del periódico. El título decía: Pastor denuncia décadas de corrupción en Iglesia Evangélica de Monterrey. Incluía fotografías de algunos documentos, entrevistas conmigo y con la licenciada Durán, y comentarios de expertos en derecho canónico y en fraudes financieros. La reacción fue instantánea. Mi teléfono no dejó de sonar en todo el día. Hermanos de la congregación llamaban confundidos, enojados, algunos apoyándome y otros acusándome de traidor. Pastores de otras iglesias me contactaron, algunos solidarizándose, otros criticándome por lavar la ropa sucia en público. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. La junta directiva emitió un comunicado ese mismo viernes por la tarde, negando todas las acusaciones y calificándolas de difamaciones sin fundamento de un pastor en crisis personal. Pero yo ya había tomado mi decisión. El domingo, iba a pararme en ese púlpito por última vez y decirle la verdad a mi congregación, sin importar las consecuencias. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de todo corazón. Sé que esta historia es difícil de escuchar, pero te prometo que lo mejor, o tal vez lo más doloroso, aún está por venir. No te vayas. El domingo por la mañana, el estacionamiento de la iglesia estaba completamente lleno antes de las 9. Había más gente de la que habíamos visto en meses. La noticia del periódico había corrido como fuego. Algunos venían a apoyarme, otros a exigir explicaciones, y muchos simplemente por curiosidad morbosa. Vi rostros que no había visto en años, hermanos que se habían alejado de la congregación y que ahora regresaban para presenciar lo que prometía ser un momento histórico. Lorena y mis hijos se sentaron en la primera fila, como siempre. Pero esta vez, noté miradas hostiles dirigidas hacia ellos. Algunos hermanos les daban la espalda deliberadamente. Sofía, mi hija de 16 años, tenía lágrimas en los ojos. Mateo, de 19, la abrazaba protectoramente. Me dolió ver a mi familia siendo castigada por mi decisión de decir la verdad. Elías Montemor estaba sentado en el lado opuesto, rodeado de sus aliados de la junta directiva. Me miraba con una expresión de desprecio absoluto. A su lado, el contador Aurelio susurraba algo al oído del arquitecto Lorenzo. Era evidente que tenían un plan. Benjamín estaba junto al equipo de sonido, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Habíamos acordado que él grabaría todo lo que ocurriera ese día como evidencia adicional. A las 10 en punto, el coro terminó las alabanzas y llegó mi turno de subir al púlpito. El silencio en el salón era tenso, eléctrico. Podía sentir cientos de pares de ojos clavados en mí. Respiré hondo y comencé. Hermanos, buenos días. Sé que muchos de ustedes vienen hoy con preguntas, con dudas, con enojo. Algunos habrán leído el artículo en el periódico, otros habrán escuchado rumores. Estoy aquí para decirles la verdad completa, sin filtros, sin mentiras. Lo que voy a compartir con ustedes es doloroso, es vergonzoso, y va a cambiar para siempre la manera en que vemos a nuestra iglesia. Pero como dice el Evangelio de Juan, la verdad los hará libres. Les conté todo. Empecé con el descubrimiento del cuarto secreto, describí los documentos que encontré, hablé sobre el desvío sistemático de fondos durante más de 2 décadas. Mencioné nombres, aunque con cuidado de no difamar a quienes solo eran víctimas. Hablé sobre el pastor Evaristo y su diario, sobre la extorsión a hermanos vulnerables, sobre los abusos de autoridad. Y finalmente,
Hablé sobre Elías Montemor y su papel en todo esto. La reacción fue inmediata y caótica. Varios hermanos se levantaron de sus asientos, algunos gritando su apoyo, otros gritando acusaciones contra mí. Doña Margarita, una anciana de 80 años que había conocido al pastor Evaristo desde que era joven, se desmayó y tuvieron que sacarla en sillas. Don Héctor, uno de los diáconos más antiguos, se puso de pie y gritó: «Pastor Gastón, usted es un mentiroso. El pastor Evaristo era un santo. Esto es obra del diablo». Pero también hubo voces de apoyo. La hermana Rosalba, una mujer de unos 55 años que había estado en la congregación desde el inicio, se levantó con lágrimas en los ojos. «Hermanos, escuchen, yo fui una de las víctimas del pastor Evaristo. Nunca tuve el valor de decirlo, pero él abusó de su autoridad conmigo cuando yo era joven y vulnerable. Acababa de enviudar. Me manipuló. Me hizo creer que mi esposo sufría y que solo él podía ayudarlo. Me quitó todos mis ahorros. Y cuando intenté hablar, me amenazaron. El pastor Gastón está diciendo la verdad». Su testimonio desató una ola de emociones. Otras 3 mujeres se levantaron y confesaron haber pasado por experiencias similares. Hombres que habían sido presionados para hacer donaciones especiales, bajo amenaza de exposición pública, también hablaron. Era como si una represa se hubiera roto y décadas de secretos ocultos finalmente salieran a la luz. Elías Montemor intentó tomar control de la situación. Se levantó y caminó hacia el púlpito tratando de empujarme a un lado. «Esto es suficiente. Este hombre está tratando de destruir nuestra iglesia. Como presidente de la junta directiva, declaro que el pastor Gastón Villareal queda destituido de inmediato», gritó. Pero Benjamín había anticipado esto. Se acercó al micrófono con una carpeta en mano. «Con todo respeto, don Elías, según el artículo 47 de nuestros estatutos internos, la destitución de un pastor titular requiere el voto de 2/3 de los miembros activos de la congregación en Asamblea General. La Junta Directiva no tiene esa autoridad por sí sola. Aquí tengo copia de los estatutos que todos firmamos. La iglesia se dividió físicamente en ese momento. Aproximadamente la mitad de los presentes se pusieron de pie y se movieron hacia donde yo estaba, mostrando su apoyo. La otra mitad se quedó sentada o se movió hacia donde estaba Elías. Don Pascual, el miembro de la junta que había mostrado duda en la reunión anterior, se levantó temblorosamente. «Hermanos, propongo que convoquemos una asamblea general extraordinaria según lo establecen nuestros estatutos. Que sea la congregación completa quien decida qué hacer con estas acusaciones. Pero mientras tanto, creo que debemos solicitar una auditoría externa e independiente de todas nuestras finanzas. Si el pastor Gastón está mintiendo, eso quedará claro. Y si está diciendo la verdad, entonces necesitamos saberlo». Su propuesta generó un debate acalorado. Elías y sus aliados se oponían violentamente a cualquier auditoría externa. «No vamos a permitir que extraños metan sus narices en los asuntos sagrados de la iglesia», gritaba Aurelio. Pero cada vez más voces se sumaban a favor de la auditoría. Finalmente, después de casi 2 horas de discusión que en varios momentos estuvo al borde de convertirse en violencia física, se votó por mano alzada. El resultado fue 247 votos a favor de la auditoría externa, 198 en contra. Se había aprobado. También se acordó convocar una asamblea general extraordinaria para dentro de 3 semanas, una vez que la auditoría estuviera en proceso. Hasta entonces, yo seguiría siendo el pastor titular, pero la junta directiva suspendida temporalmente de sus funciones administrativas mientras duraba la investigación. Cuando todo terminó, eran casi las 3 de la tarde. Yo estaba física y emocionalmente agotado. Lorena y los niños me esperaban afuera. Mientras caminábamos hacia nuestro auto, un grupo de hermanos que me apoyaban se acercó a decirnos palabras de aliento. Pero también hubo miradas hostiles, insultos murmurados. Alguien escupió cerca de nuestros pies. Mi familia había quedado expuesta en medio de una guerra que yo había iniciado. Esa noche, mientras cenábamos en silencio en casa, Sofía finalmente habló. «Papá,
¿Valió la pena? Hoy mis amigas de la iglesia me dejaron de hablar. Me dijeron que eres un traidor, que quieres destruir la obra de Dios. ¿Valió la pena? Sus palabras me partieron el corazón. La abracé y le dije, hija, a veces hacer lo correcto cuesta muy caro, y lo siento profundamente si ustedes tienen que pagar parte de ese precio. Pero si yo no hubiera hecho nada, si hubiera guardado silencio, ¿qué clase de ejemplo les estaría dando? ¿Qué les estaría enseñando sobre la verdad, sobre la justicia, sobre tener el valor de enfrentar la maldad aunque eso te cueste todo? Mateo, que había estado callado, intervino. Papá, yo creo que hiciste lo correcto. Es horrible lo que está pasando, sí. Pero imagina cómo se sintieron todas esas personas que fueron víctimas durante años y no podían decir nada. Alguien tenía que defenderlas. Y ese fuiste tú. Lorena tomó mi mano. Estamos juntos en esto, Gastón. Pase lo que pase. 2 días después, recibí una llamada del fiscal Guzmán. Pastor Villarreal, tengo noticias. Hemos cruzado algunos de los datos que usted nos proporcionó con registros bancarios que obtuvimos mediante orden judicial. Las cuentas en Panamá existen, y hay transferencias documentadas desde la cuenta de la iglesia hacia esas cuentas por más de 4 millones de pesos en los últimos 10 años. Esto es más grande de lo que pensábamos. Vamos a necesitar que testifique formalmente ante un gran jurado. Y le recomiendo encarecidamente que acepte la protección policial que le estamos ofreciendo. Estas personas tienen mucho que perder. Acepté la protección. Una patrulla comenzó a pasar regularmente por nuestra casa. Instalamos cámaras de seguridad. Yo variaba mis rutas diarias. Vivir con miedo se convirtió en nuestra nueva normalidad. La firma de auditoría externa llegó a la iglesia una semana después de la asamblea. Era una empresa prestigiosa de Guadalajara, especializada en auditorías forenses y casos de fraude. El equipo estaba compuesto por 4 auditores liderados por una mujer seria y meticulosa llamada Claudia Reyes. Cuando se presentaron en la oficina administrativa de la iglesia, Aurelio Sandoval, el contador, se negó rotundamente a entregarles acceso completo a los registros. Esto es una violación a la autonomía de la iglesia, alegaba Aurelio, con el rostro enrojecido. No pueden venir aquí como si fuéramos una empresa cualquiera. Somos una institución religiosa. Tenemos derechos constitucionales. La licenciada Reyes respondió con calma profesional. Señor Sandoval, la congregación votó democráticamente a favor de esta auditoría. Tenemos una orden judicial que nos autoriza acceso completo a todos los registros financieros, incluyendo cuentas bancarias, recibos, libros contables y cualquier documentación relacionada con movimientos de dinero en los últimos 20 años. Si se niega a cooperar, estaría en desacato judicial. Finalmente, después de consultar con Elías Montemor por teléfono, Aurelio permitió el acceso a regañadientes. Pero yo sabía que no iban a entregar todo voluntariamente. Por eso, esa misma noche, volví una última vez al cuarto secreto. Llevé conmigo a Benjamín y a don Pascual, quien para entonces ya había mostrado claramente que estaba de nuestro lado. Los 3 bajamos las escaleras del sótano con linternas. Cuando abrimos el panel de madera y la puerta metálica, encontramos que los archivadores estaban vacíos, completamente vacíos. Alguien había limpiado todo. Don Pascual se llevó las manos a la cabeza. Lo sabían. Sabían que eventualmente revelarías este lugar y se llevaron todo. Pero yo sonreí. No importa. Yo ya fotografié cada documento. Y además, esto confirma su culpabilidad. ¿Por qué limpiarían un cuarto secreto si no tuvieran nada que ocultar? Informé inmediatamente a la licenciada Reyes y al fiscal Guzmán sobre la desaparición de los documentos físicos. Ambos lo tomaron como una confirmación adicional de que estábamos en el camino correcto. Las personas inocentes no destruyen evidencia, comentó el fiscal. Esto juega a nuestro favor. Podemos agregar obstrucción a la justicia a los cargos. La auditoría tomó 3 semanas completas. Durante ese tiempo, la iglesia se convirtió en un campo de batalla silencioso. Había 2 grupos claramente definidos: los que me apoyaban y los que apoyaban a Elías. Las reuniones de oración se volvieron tensas.
Los estudios bíblicos se dividieron. Algunas familias dejaron de hablarse entre sí. Vi cómo amistades de décadas se rompían por este conflicto. Mi familia seguía siendo objeto de hostilidad. Sofía dejó de asistir a las reuniones de jóvenes porque las otras chicas la hacían a un lado. Mateo tuvo una confrontación física en el estacionamiento con el hijo de Aurelio, que lo acusó de ser hijo de un traidor. Tuve que separarlos antes de que la pelea escalara. Lorena recibía llamadas anónimas a medianoche, voces distorsionadas que le decían que abandonara a su esposo si sabía lo que le convenía. Pero también hubo gestos de solidaridad hermosos, hermanos que nos llevaban comida a la casa, familias que se ofrecían a cuidar a nuestros hijos, ancianos que me abrazaban después de los servicios y me decían en voz baja: «Pastor, usted está haciendo lo correcto, no se rinda». Esos momentos me daban fuerzas para continuar. Finalmente, después de 3 semanas intensas, la licenciada Reyes solicitó una reunión con toda la congregación para presentar los resultados de la auditoría. La fecha se fijó para un sábado por la tarde. El salón principal de la iglesia estaba abarrotado. Había más de 500 personas, incluyendo hermanos que ya no asistían regularmente y gente de otras congregaciones que había escuchado sobre el caso. La licenciada Reyes, acompañada de su equipo, instaló un proyector y comenzó su presentación. Sus palabras fueron técnicas, precisas, devastadoras. Después de revisar exhaustivamente los registros financieros de los últimos 20 años, hemos identificado irregularidades sistemáticas que constituyen evidencia clara de malversación de fondos. Comenzó. En la pantalla aparecieron gráficas, tablas, documentos escaneados. Durante el periodo de 1990 a 2010, bajo el liderazgo del pastor Evaristo Salcedo, se desviaron aproximadamente 6.8 millones de pesos de las cuentas oficiales de la iglesia hacia cuentas personales y cuentas offshore. Estos fondos fueron registrados como gastos operacionales, proyectos misioneros y mantenimiento de instalaciones, pero no existe evidencia física de que esos proyectos se hayan realizado. La audiencia estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el sonido del proyector y la voz profesional de la licenciada Reyes. Adicionalmente, identificamos un patrón de donaciones fantasma. Hermanos que según los registros oficiales habían donado ciertas cantidades, pero que al ser entrevistados por nuestro equipo, confirmaron haber donado cantidades significativamente mayores. La diferencia entre lo donado realmente y lo registrado fue embolsada por los administradores. En el periodo de 2010 a 2024, bajo la presidencia de la Junta Directiva del señor Elías Montemor, el patrón continuó, aunque con métodos más sofisticados. Se crearon empresas de fachada que supuestamente proveían servicios a la iglesia: mantenimiento, seguridad, consultoría administrativa. Estas empresas facturaban montos exorbitantes por servicios que nunca se prestaron o que se prestaron a costos mucho menores. Las empresas están registradas a nombre de familiares y prestanombres del señor Montemor y del señor Sandoval. En este periodo, el monto desviado asciende a 4.2 millones de pesos. Elías Montemor se puso de pie, pálido como un muerto. «¡Esto es una mentira! ¡Están manipulando los números! ¡Yo nunca...!» Pero la licenciada Reyes lo interrumpió con firmeza. «Señor Montemor, tenemos copias de todas las transferencias bancarias, de los registros mercantiles de las empresas, de las declaraciones fiscales. Todo está documentado. Si usted considera que nuestro informe es incorrecto, está en su derecho de impugnarlo legalmente. Pero los números no mienten». La presentación continuó durante casi 2 horas. Cada diapositiva era un golpe más a la credibilidad de Elías y sus aliados. Cuando finalmente terminó, la licenciada Reyes hizo una pausa y dijo: «Quiero aclarar algo importante. El pastor Gastón Villarreal no tiene ninguna participación en estas irregularidades. Revisamos meticulosamente sus finanzas personales, sus cuentas bancarias, sus declaraciones fiscales. Todo está en orden. De hecho,
descubrimos que el pastor Villarreal ha estado cobrando un salario significativamente menor del que le correspondía según los estatutos de la iglesia. En algunos años, él personalmente cubrió gastos de la iglesia de su propio bolsillo sin reportarlo. El pastor Villarreal es, desde nuestra perspectiva profesional, la víctima que tuvo el valor de denunciar. Escuchar esas palabras me quitó un peso enorme de los hombros. Durante semanas había cargado con la duda. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si interpreté mal los documentos? Pero ahora, profesionales independientes confirmaban todo lo que había descubierto. No estaba loco. No era un traidor. Había hecho lo correcto. La reacción de la congregación fue inmediata. Muchos de los que habían dudado de mí se acercaron a pedir perdón. Hermanos que me habían insultado lloraban arrepentidos. Pero también hubo quienes, increíblemente, seguían defendiendo a Elías. Todo esto es una conspiración para destruir a los líderes ungidos de Dios, gritaba alguien desde el fondo. El diablo está usando al pastor Gastón para dividir la iglesia. Doña Cecilia, la miembro de la junta que había llorado durante nuestra confrontación inicial, se puso de pie con lágrimas rodando por sus mejillas. Hermanos, yo fui una tonta. Confié ciegamente en hombres que resultaron ser lobos disfrazados de ovejas. Pastor Gastón, le pido perdón. Usted es un verdadero siervo de Dios. Y nosotros lo tratamos como enemigo. Se convocó a votación inmediata. La propuesta era destituir a toda la junta directiva actual e iniciar procesos legales contra Elías Montemor, Aurelio Sandoval y Lorenzo Beltrán. El resultado fue abrumador: 437 votos a favor, 89 en contra. La junta quedó oficialmente disuelta. Elías Montemor, Aurelio y Lorenzo salieron del salón entre gritos de repudio. Alguien intentó escupirles. Tuve que intervenir. Hermanos, no nos rebajemos. Que sea la justicia quien los juzgue, no nuestro odio. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Defender a los hombres que habían tratado de destruirme. Esa noche, el fiscal Guzmán me llamó. Pastor Villarreal, tenemos suficiente evidencia para proceder. Mañana por la mañana vamos a ejecutar órdenes de arresto contra Elías Montemor, Aurelio Sandoval y Lorenzo Beltrán. Los cargos incluyen fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. También vamos a congelar sus cuentas bancarias y propiedades adquiridas con fondos de procedencia ilícita. Quería que usted lo supiera antes de que saliera en las noticias. Colgué el teléfono y me senté en silencio en mi estudio. Lorena entró y se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos así, en silencio, procesando todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. Finalmente ella dijo: «Se acabó, ¿verdad? Todo terminó». Yo negué con la cabeza. «No, amor. Esto apenas comienza. Ahora viene lo más difícil: reconstruir». Si te has tomado el tiempo de llegar hasta aquí, déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que hice lo correcto al denunciar? Tu respuesta me importa mucho. Los arrestos se realizaron al amanecer del día siguiente. Equipos de la Fiscalía y de la Policía Ministerial llegaron simultáneamente a las casas de Elías Montemor, Aurelio Sandoval y Lorenzo Beltrán. Para mediodía, los 3 estaban bajo custodia, siendo procesados formalmente. Las noticias locales cubrieron el caso extensamente. Arrestan a líderes de iglesia evangélica por fraude millonario, decían los titulares. Nuestra iglesia, que antes era conocida en la comunidad como un lugar de paz y espiritualidad, ahora era sinónimo de escándalo. La reacción en la comunidad evangélica más amplia fue mixta. Algunos pastores de otras congregaciones me llamaron para expresar su solidaridad y admiración por haber tenido el valor de denunciar. «Hermano Gastón, ¿lo que hiciste va a cambiar nuestra comunidad para bien?», me dijo el pastor Leobardo de la Iglesia Central Bautista. «Durante años hemos sabido que hay corrupción en muchas congregaciones, pero nadie se atreve a hablar por miedo. Tú rompiste ese silencio». Pero también hubo críticas duras.
El Consejo de Pastores Evangélicos de Monterrey emitió un comunicado ambiguo donde lamentaban los eventos recientes, pero también recordaban la importancia de resolver conflictos internos dentro de la familia de la fe, sin recurrir a autoridades seculares. Era su manera de decir que yo había violado un código no escrito. No se lava la ropa sucia en público. El pastor Rutilio, un líder influyente de una mega iglesia en San Pedro Garza García, fue más directo en su crítica. Durante un sermón transmitido por internet, dijo: «Hay hermanos que por orgullo y afán de protagonismo prefieren destruir la obra de Dios antes que someterse a los líderes que Dios ha puesto. Estos hermanos no entienden que al denunciar públicamente a la iglesia, están dando munición a los enemigos de Cristo, están siendo usados por el diablo». Aunque no mencionó mi nombre, era obvio que hablaba de mí. Sus palabras me dolieron profundamente, no porque dudara de mi decisión, sino porque reflejaban una mentalidad que había permitido que abusos como los de mi iglesia se repitieran una y otra vez en comunidades religiosas de todo el mundo. La idea de que proteger la reputación de la institución era más importante que hacer justicia a las víctimas. La idea de que cuestionar a los líderes era equivalente a cuestionar a Dios mismo. Decidí responder públicamente. Pedí tiempo en una emisora de radio cristiana local para hacer una declaración. Hermanos en la fe, durante las últimas semanas he sido criticado por haber denunciado la corrupción en mi iglesia. Algunos dicen que debí haberlo manejado en familia, que no debía haber involucrado a las autoridades. Pero yo les pregunto, cuando un pastor roba millones de pesos que fueron donados por viudas, por obreros, por familias humildes que sacrificaron lo poco que tenían porque confiaban en que su ofrenda sería usada para la obra de Dios, ¿es eso un asunto interno? Cuando un líder religioso abusa de su autoridad para extorsionar y manipular a hermanos vulnerables, ¿debemos protegerlo en nombre de la unidad de la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que la iglesia de Cristo debe ser ejemplo de justicia, de transparencia, de honestidad. Y cuando fallamos en eso, cuando permitimos que el pecado se oculte detrás de títulos religiosos y posiciones de poder, traicionamos el evangelio mismo. Jesús volcó las mesas de los mercaderes en el templo. Los profetas denunciaron públicamente la corrupción de los sacerdotes de su tiempo. Pablo confrontó a Pedro cara a cara cuando éste actuó con hipocresía. La Biblia está llena de ejemplos de siervos de Dios que no toleraron la injusticia, incluso cuando esa injusticia venía de dentro de la comunidad de fe. Así que sí, denuncié. Y lo volvería a hacer. Porque amo a mi iglesia. Porque amo a Dios. Y porque creo que la verdad siempre, siempre es mejor que la mentira, sin importar cuánto duela. La respuesta a mi declaración fue abrumadora. Cientos de personas me contactaron por correo electrónico y redes sociales. Muchos eran cristianos que habían vivido situaciones similares en sus propias congregaciones, pero nunca se habían atrevido a hablar. Pastor Gastón, su valentía me inspiró a finalmente reportar el abuso que sufrí de mi pastor hace 10 años. Escribió una hermana desde Puebla. Usted me mostró que no estoy sola, que no estoy loca, que lo que viví fue real y fue malo. Otros eran líderes religiosos de diferentes denominaciones que querían aprender de mi experiencia para implementar controles y transparencia en sus propias iglesias. Hermano Gastón, ¿podría compartir conmigo los protocolos que están implementando para prevenir que esto vuelva a ocurrir? Me escribió un pastor de Costa Rica. Estos mensajes me mostraron que lo que había comenzado como mi pesadilla personal se estaba convirtiendo en un movimiento más grande. De regreso en mi iglesia, comenzamos el difícil proceso de reconstrucción. Formamos una junta directiva provisional, esta vez con controles estrictos, auditorías externas anuales obligatorias, transparencia total de las finanzas con reportes mensuales públicos, separación de funciones donde nadie podía aprobar gastos sin la firma de al menos 2 personas no relacionadas, y un comité de ética independiente con poder para investigar cualquier denuncia. También iniciamos sesiones de sanidad comunitaria.
Contratamos a una psicóloga cristiana especializada en trauma para que ayudara a procesar todo lo que habíamos vivido. Muchos hermanos necesitaban hablar, llorar, expresar su enojo, su decepción, su sentimiento de traición. Las sesiones fueron dolorosas pero necesarias. Una de las sesiones más emotivas fue cuando varias mujeres finalmente se atrevieron a contar públicamente los abusos que habían sufrido del pastor Evaristo. La hermana Rosalba, que había sido la primera en hablar durante la Asamblea General, compartió su historia completa. Yo tenía 32 años cuando mi esposo murió en un accidente. Estaba devastada, con 2 niños pequeños, sin saber cómo iba a salir adelante. El pastor Evaristo se acercó a mí. Me dijo que Dios le había revelado que podía ayudarme. Al principio era solo consejería pastoral, pero poco a poco comenzó a decirme que mi esposo estaba sufriendo, que necesitaba liberación. Me convenció de que yo era la única que podía ayudarlo a través de ofrendas especiales y actos de obediencia. Durante meses, me manipuló emocionalmente y espiritualmente. Me hizo creer que si no hacía lo que él decía, mi esposo nunca descansaría en paz. Gasté todos mis ahorros, me endeudé, y cuando ya no tenía más dinero que dar, él me pidió otros tipos de obediencia. Rosalba no pudo continuar, estaba llorando desconsoladamente. Otras mujeres se levantaron y la abrazaron. También estaban llorando. También tenían historias similares. Yo estaba devastado. Durante años, yo había venerado la memoria del pastor Evaristo. Había predicado siguiendo sus enseñanzas. Había citado sus sermones como ejemplos. Y todo ese tiempo, él había sido un depredador. Me levanté y pedí perdón. Hermanas, en nombre de esta iglesia, les pido perdón. Perdón por no haber visto. Perdón por haber perpetuado el mito de que el pastor Evaristo era un santo. Perdón por haberlas fallado. Las semanas siguientes fueron de sanidad lenta, pero real. La asistencia a los servicios bajó significativamente. Muchas familias decidieron irse a otras iglesias, lo cual era comprensible. El escándalo había dejado cicatrices profundas, pero los que se quedaron con un compromiso renovado. Ya no eran simplemente miembros de una iglesia. Eran sobrevivientes que habían elegido creer que algo bueno podía surgir de las cenizas. El proceso judicial contra Elías, Aurelio y Lorenzo avanzó durante los siguientes meses. Yo tuve que testificar 3 veces ante el juez. Cada vez era agotador. Revivir todo. Enfrentar las miradas llenas de odio de los acusados. Pero también era necesario. Finalmente, casi un año después del descubrimiento del cuarto secreto, llegó la sentencia. Elías Montemor fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Aurelio Sandoval recibió 10 años por complicidad en fraude. Lorenzo Beltrán, quien demostró haber tenido una participación menor, recibió 6 años. Además, los 3 fueron obligados a devolver los fondos robados, más intereses, sumando un total de casi 14 millones de pesos. Cuando escuché la sentencia, no sentí triunfo, solo una profunda tristeza. Tristeza por vidas desperdiciadas, por talentos mal usados, por la cantidad de bien que esos hombres podrían haber hecho si hubieran elegido servir en lugar de robar. Han pasado 3 años desde aquella noche de marzo en que descubrí el cuarto secreto. 3 años que cambiaron completamente mi vida, la de mi familia y la de nuestra congregación. Hoy, mientras escribo estas líneas, miro hacia atrás y puedo ver con claridad el camino que recorrimos. Nuestra iglesia ya no es la misma. Físicamente seguimos en el mismo edificio, pero todo lo demás ha cambiado. Después de la sentencia judicial, los fondos recuperados fueron devueltos a la congregación. Con ese dinero, establecimos un fondo de compensación para las víctimas directas del fraude. La hermana Rosalba y las otras mujeres que habían sido abusadas recibieron apoyo económico y psicológico. Familias que habían sido extorsionadas recuperaron parte de lo que perdieron. También usamos parte de los fondos para crear programas comunitarios reales, no fantasmas como los que aparecían en los registros falsos.
Abrimos un comedor popular que alimenta a más de 100 personas diariamente. Iniciamos un programa de becas para jóvenes de familias de bajos recursos. Creamos un centro de asesoría legal gratuita para personas vulnerables de la comunidad. Finalmente estábamos usando el dinero de Dios para lo que siempre debió usarse: servir. La asistencia a nuestros servicios se estabilizó en unas 180 personas, menos de la mitad de lo que teníamos antes del escándalo. Pero estas 180 personas están comprometidas de una manera que nunca vi en la congregación grande. Ya no vienen por tradición o por obligación social. Vienen porque genuinamente quieren estar allí, porque creen en lo que estamos construyendo. Implementamos una cultura de transparencia radical. Cada mes, publicamos en el boletín y en nuestro sitio web un reporte detallado de ingresos y gastos. Cualquier hermano puede solicitar ver los libros contables completos en cualquier momento. Las reuniones de la junta directiva son abiertas al público. Las decisiones importantes se toman mediante votación congregacional. Puede parecer excesivo para algunos, pero después de lo que vivimos, decidimos que era mejor pecar de transparentes que de opacos. También nos unimos a una red nacional de iglesias comprometidas con la transparencia financiera y la prevención de abusos. Esta red nació, en parte, como resultado de nuestro caso. Pastores de todo México me contactaron para pedir asesoría sobre cómo implementar controles similares en sus congregaciones. Incluso viajé a Colombia, Perú y Argentina para compartir nuestra historia en conferencias pastorales. Lo que comenzó como mi pesadilla personal se convirtió en un movimiento de reforma dentro del evangelicalismo latinoamericano. Mi familia también cambió. Sofía, que ahora tiene 19 años, estudia trabajo social en la universidad. Me dice que lo que vivimos la inspiró a querer ayudar a personas que han sido víctimas de abuso institucional. Mateo, de 22, está en el seminario. Quiere ser pastor, pero dice que será un tipo diferente de pastor, uno que nunca olvide que el poder corrompe y que siempre hay que rendir cuentas. Sus palabras me llenan de orgullo. Lorena y yo pasamos por momentos muy difíciles durante el proceso. Hubo noches en que discutíamos, en que ella cuestionaba si había valido la pena tanto sufrimiento. Hubo momentos en que yo dudaba de mí mismo, pero al final salimos más fuertes. Nuestro matrimonio se consolidó de una manera que solo el fuego puede consolidar el metal. Aprendimos que estamos juntos no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en las tormentas. En cuanto a mí, ya no soy el mismo Gastón que era hace 3 años. Perdí la ingenuidad, esa creencia de que todos los líderes religiosos son automáticamente buenos porque tienen un título espiritual. Aprendí que el poder corrompe incluso a los más devotos si no hay controles. Aprendí que el silencio es complicidad. Y aprendí que hacer lo correcto no siempre se siente bien, pero siempre es necesario. Algunos me preguntan si me arrepiento de haber denunciado. Si volviera atrás, sabiendo todo el dolor que causaría, ¿lo haría de nuevo? Mi respuesta siempre es la misma. Sí, lo haría. Porque aunque el proceso fue brutal, la alternativa habría sido peor. La alternativa habría sido vivir el resto de mi vida sabiendo que guardé silencio mientras la injusticia continuaba. Habría sido seguir predicando sobre la verdad mientras yo mismo vivía una mentira. Las víctimas del pastor Evaristo y de Elías Montemor finalmente tuvieron justicia. No una justicia perfecta, porque nada puede devolverles lo que perdieron, pero al menos la validación de que lo que sufrieron fue real, fue malo, y los responsables pagaron por ello. Eso tiene valor, más valor del que yo entendía al principio. El cuarto secreto ya no existe. Lo mandamos sellar permanentemente como un recordatorio de lo que nunca más debe ocurrir. Pero instalamos una placa en la pared del sótano, justo donde estaba la puerta oculta. La placa dice: en este lugar se ocultó la injusticia durante años. Que esta marca sirva para recordar que la luz siempre vence a las tinieblas, y que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Que nunca más guardemos silencio ante el mal. Cada vez que bajo al sótano y veo esa placa,
Recuerdo por qué hice lo que hice. Recuerdo a Rosalba llorando mientras contaba su historia de abuso. Recuerdo a doña Guadalupe, quien murió sin saber que el hombre en quien confiaba la había manipulado cruelmente. Recuerdo a todas las familias que sacrificaron sus ahorros pensando que iban a la obra de Dios, cuando en realidad iban a los bolsillos de hombres corruptos. Y entonces sé, sin ninguna duda, que hice lo correcto. Hoy predico con una autoridad diferente. Ya no predico desde la comodidad de la certeza absoluta. Predico desde la humildad de alguien que ha visto lo peor de la naturaleza humana, incluso dentro de las paredes de la iglesia. Predico sabiendo que todos somos capaces de caer si no nos mantenemos vigilantes. Y predico con la convicción de que el evangelio verdadero no tiene miedo a la luz, no tiene miedo a la transparencia, no tiene miedo a la rendición de cuentas. Mi nombre es Gastón Villarreal. Fui pastor durante 20 años sin saber que mi iglesia estaba construida sobre mentiras. Una noche de marzo descubrí un cuarto secreto que cambió mi vida para siempre. Perdí amigos, enfrenté amenazas, vi sufrir a mi familia. Pero también vi cómo la verdad, finalmente, trajo justicia. Vi cómo de las cenizas del escándalo surgió una comunidad más fuerte, más auténtica, más comprometida con vivir según los valores que predicamos. Y si alguien que está leyendo esto se encuentra en una situación similar, si has descubierto corrupción, abuso o injusticia en tu iglesia o en cualquier institución, déjame decirte algo. No estás solo. Hablar es aterrador. Las consecuencias pueden ser severas. Pero el silencio es peor. El silencio perpetúa el abuso. El silencio protege a los culpables y abandona a las víctimas. Busca ayuda. Encuentra aliados, documenta todo, y cuando llegue el momento, habla, porque la verdad, aunque duela, siempre nos hará libres. Esta es mi historia. La noche en que descubrí el cuarto secreto de mi iglesia, fue la noche en que mi vida cambió para siempre. Fue la noche en que tuve que elegir entre la comodidad del silencio y el dolor de la verdad. Elegí la verdad, y aunque el camino ha sido difícil, puedo dormir tranquilo sabiendo que hice lo correcto. Que Dios nos dé a todos el valor de hacer lo mismo. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil de escuchar. Si te impactó, si te hizo reflexionar, si crees que otros necesitan escucharla, te pido 3 cosas. Primero, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que tomé la decisión correcta al denunciar? ¿Qué harías tú en una situación similar? Tu perspectiva me importa. Segundo, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Seguiré compartiendo historias reales como esta, historias que necesitan ser contadas. Y tercero, comparte este video. Hay muchas personas que están viviendo situaciones de abuso y corrupción en sus iglesias y no saben qué hacer. Tal vez tu compartir les dé el valor que necesitan para hablar. En la descripción del video dejé enlaces a organizaciones que ayudan a víctimas de abuso religioso y que asesoran sobre cómo denunciar corrupción en instituciones religiosas. Si necesitas ayuda, búscalos. Y ahora, te invito a que veas el próximo video recomendado. Allí encontrarás otra historia igual de impactante que esta. No te lo pierdas. Que la verdad siempre nos guíe. Hasta la próxima.